Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro de diálogos, una iniciativa de la agencia JN y D-News. Hoy vamos a conversar con un hombre que cuando viajo a Israel y estoy en Jerusalén me abre las puertas de su casa. Su casa es un ejemplo en el mundo de avances médicos y también es un ejemplo de convivencia. Cuando uno transita el centro médico encuentra a palestinos, árabes, judíos, religiosos, católicos, todo el mundo como un arca de Noé. Todo eso pasa en el Centro Médico Hadassah y vamos a conversar con su director internacional, que es Jorge Diener. Verte y hablar del Hospital Hadassah es algo difícil de entender que hace 100 años, incluso antes que se creara el Estado de Israel, existiera el Hadassah. ¿Cómo se puede explicar para aquel que no está metido en este tema y que tenga tanta relevancia en la sociedad como ocurre con el Centro Médico Hadassah? Bueno, Adasa no fue creado como un centro médico. Adasa fue creado originalmente como un movimiento hace más de 110 años por la visión de una mujer, Henrietta Soll, en Estados Unidos, que fue una de las pioneras sionistas que creó una de las primeras campañas de recaudación más exitosas, que en ese momento fue para que tres enfermeras junto con ella pudieran viajar a lo que en ese momento era lo que sería hoy Israel y era el territorio, lo que sea, parte del Imperio Otomano. Y en ese momento ya Ujú. había colonos judíos que estaban llegando a Israel, o a lo que ahora es Israel, y no había nada, no había enfermeros, no había médicos, a chicos que se iban muriendo por distintas enfermedades, viajaron, llegaron, por supuesto en barco, así que tardaron, y empezaron a curar hasta que se dieron cuenta que tres enfermeras podían curar algo, algunos, pero no todos. Y entonces lo primero que hicieron fue entender que tenían que crear una escuela de enfermería, la primera escuela de enfermería, la primera escuela de cualquier tema de salud en el Medio Oriente, y entrenaron gente que se voluntarizó para ser entrenada y crearon la primera escuela de enfermería. Y de ahí esa historia pasó de una escuela de enfermería a escuela de salud. En Estados Unidos seguían juntando más fondos, pudieron crear hospitales, clínicas. En el año 48, 20 hospitales en Israel o clínicas pertenecían a Adasa, manejadas, administradas, creadas por Adasa. Adasa le regaló todo al nuevo Estado de Israel, al gobierno, al Estado, y a partir de ahí quedó solamente la historia más larga, pero acortándola con un hospital en Jerusalén. En la década del 60 se abrió el nuevo hospital en Kerem, y hoy en día son dos hospitales que siguen manteniendo el espíritu pionero con el cual Adasa fue creado en 1912, un espíritu que permitió en los 100 años, más de 100 años de historia, ser primeros en crear centros de diabetes, centros de cáncer, centros de fertilidad, en cualquier tema, y seguir hoy en día trayendo nuevas técnicas revolucionarias, metodologías, curas que salen de Adasa por el modelo que siempre tuvo y que sigue teniendo. Bueno, claramente aquí el sionismo hace lo suyo. Hay un tema claramente ideológico en estas mujeres que decidieron viajar hace tantos años y hacer su aporte, ¿no? Era una ideología, había una ideología muy clara, que yo la llamo un sionismo humanitario. O sea, era un sionismo que estaba basado en apoyar la creación del Estado de Israel, en ayudar a crear la infraestructura de salud que Israel necesitaba para convertirse en un Estado viable, pero al mismo tiempo con un concepto humanitario. Fue muy claro, cuando llegaron esas tres enfermeras, llegaron a un territorio donde había tantos chicos judíos, que eran los que habían venido principalmente de Europa en ese momento, y había chicos árabes. Y en el momento la decisión más importante que tomaron fue que si vinieron a curar, cualquier chico que estuviera enfermo tenía que ser curado. Con lo cual ese mensaje está clarísimo desde el principio. Es un sionismo humanitario, es un sionismo que pone el tikkun olam en el centro, y que fortalece la creación de un Estado basado en esos valores, en los valores judíos más básicos que sigue teniendo hoy en día. Perdóname, hablando de sionismo humanitario, esto de algún modo involucra a los kibutzim que fueron atacados. ¿Estás de acuerdo también conmigo en eso, no? Sí, vamos a decir, los kibutzim vienen también con una ideología política también, con un Sí. proyecto político que se asocia con los kibutzim. Adás en ese sentido no es una organización política que toma, Ujú. sí toma posiciones en ciertos temas, pero no es una organización política, una organización basada muy claramente en un tema humanitario. Nosotros, en los más de 100 años de historia,
tenemos gente de todas las opiniones políticas, nuestro cuerpo médico tiene todas las poblaciones, todas las religiones, y en ese sentido lo humanitario trasciende. Y el sionismo basado en los valores humanitarios, sí, también está representado de cierta forma en los valores de los kibutzim, pero también está representado en lo que significa un proyecto como el de Hadassah. Bueno, en esta inauguración del centro de rehabilitación de 8 pisos y que la historia es realmente inquietante, pudimos, por lo menos por lo que leí en los medios israelíes, soldados que estuvieron gravemente heridos, se los vio en la inauguración en el escenario y algunos bailando. Creo que debe ser realmente gratificante e impactante eso, ¿no? Nuestro objetivo desde el principio siempre fue muy claro. Nosotros creamos rehabilitación para toda la gente que necesita rehabilitación, pero realmente en los últimos 2 años tuvimos que recibir casos muy complejos que no tratan normalmente en centros de rehabilitación en otros lugares del mundo. Definitivamente no en el volumen que nosotros tuvimos. Yo personalmente me he conectado personalmente con muchísimos de los soldados y de las víctimas civiles también como resultado de la guerra, que llegaron con sus cuerpos y vidas destrozadas y que verlos en el evento de inauguración que tuvimos, me iba encontrando con uno, con el otro, y verlos caminando, sonriendo, bailando, cuando yo los había visto con una pierna que habían perdido el músculo entero de una pierna, que una mano donde le quedaban 3 dedos, o sea, cosas que les había explotado el cuerpo y se les había complicado la mente. Y poder verlos y compartir ese momento fue realmente una sensación de esta es nuestra misión y lo estamos logrando. Fuimos creados y seguimos existiendo como Adasa para darle a la gente que no puede caminar que vuelva a caminar, que vuelvan a sonreír, que vuelvan a ver, que vuelvan. Y para eso nosotros, digamos, creamos estos centros increíbles y tenemos un cuerpo médico humano que se levanta todos los días no para solamente atender un paciente, sino para soñar cómo podemos encontrar otra cura, cómo podemos generar que alguien que llegó de esta forma pueda salir lo mejor posible. Y verlo logrado es algo increíble. Y el reconocimiento de tanto tener al primer ministro como al presidente de Israel en un evento de inauguración es algo que no se ve todos los días en Israel, es algo que habla de un reconocimiento del rol estratégico que Hadassah tiene en nuestro país, que tiene en Israel y de Israel al mundo, es un reconocimiento del rol que Hadassah tiene en representar a Israel en el mundo, con un mensaje humano, con un mensaje de abrir las puertas a estar juntos con el mundo. Y algo más importante que eso, en este momento en el que enfrentamos tantos desafíos en tantos lugares del mundo, ¿qué puede ser más importante que eso? Y ese reconocimiento es muy clave, tanto en lo que hacemos por más de 100 años y lo que hemos hecho y seguiremos haciendo para defender en el área de salud a la existencia de Israel. Sos un israelí de origen argentino, estás hablando del ADN israelí de una manera muy natural, pero voy a aprovechar para que nos compartas esto. ¿Cómo se vivía entre la angustia de querer resolver un problema urgente y lograrlo? ¿Cómo convivían los logros, las angustias, la alegría en medio de una guerra porque se logró habilitar 2 pisos? Estás hablando de un ADN ahí. Por eso te pido si lo podés compartir, cómo se vivió y cómo quedó registro en tu vida de esto. Bueno, para nosotros es nuestra misión. Nosotros fuimos creados para curar el mundo. O sea, el Tikkun Olam es la esencia de Hadassah. Nosotros el sufrimiento, el desafío, las crisis nos alimenta todos los días. Es lo que nosotros hacemos. Es en momentos de paz es más de la crisis de una persona que está enferma y sus familiares, y es lo que nosotros tenemos que ocuparnos de resolver. En el momento que un país que hay una crisis como la que empezamos a vivir en ese momento, tuvimos que hacer lo que había que hacer, cada uno en lo suyo. Lo mío era poder generar el apoyo mundial para que se pudiera terminar de construir este edificio, para que pudiéramos reforzar toda nuestra estructura para operar a todos los heridos que llegaban, para que pudiéramos atender a todos los millones de personas que tienen problemas de salud mental, post-trauma, trauma, y todo eso que creo que el desafío, que en la pregunta que haces, el desafío más grande es, todos hablamos de la fortaleza y la resiliencia increíble que tenemos los israelíes, y es cierta. Por otro lado,
este fue un evento tan colectivo que ninguno podía considerarse un sujeto de la historia. Todos éramos objetos de la historia al mismo tiempo. Teníamos que ocuparnos, cada uno vivía también su propio trauma. Prácticamente no podíamos hablar de nadie en este país en general, pero en el mismo Adasa no podemos hablar de gente que no tuviera alguien cercano, algún familiar, algún amigo, alguien muy cercano que perdió a alguien, que tuvo un herido grave, que estaba en el combate. O sea, hay una serie, en este sentido, creo que la combinación de esa resiliencia que tiene el israelí, por un lado, y por otro lado, la actividad que uno tiene que hacer para poder resolver a tanta gente, es lo que nos ayudó también a mantenernos de pie. Un poco uno dice, el tener la misión de tener que salvar vidas, que es lo que das hace 112 años, en el momento más terrible de la historia moderna del Estado de Israel, fue nuestro alimento para seguir caminando, fue la forma que tuvimos de cumplir nuestra función y nuestra misión, pero por otro lado, de darle una respuesta a lo que cada uno estaba pasando. Quiero compartir con quienes nos están viendo que a mí me gusta ir al Hospital Adasa para observar en los pasillos y en todo el hospital médicos, camilleros, musulmanes, palestinos. Hay directores. El director de emergencia de todo el hospital es un musulmán. En la sala de operación, afuera, cuando esperan que se terminen las intervenciones, uno puede ver en 1 metro cuadrado musulmanes rezando con su alfombrita, religiosos pidiendo y orando, judíos obviamente, católicos, y si uno va al área de pediatría, uno puede ver las mesitas chiquititas donde están los niños, se ve que recién operados, y están las mamás religiosas judías, palestinas, católicas, todos compartiendo y una se levanta, cuidame el nene. Realmente es un aire fresco para la humanidad poder ver eso. Sí, para nosotros representa uno de los valores eh, más importantes. Nosotros de cierta forma creamos dentro de Adasa la utopía que debería ser posible en otros lugares, que es un espacio donde, bueno, lo tenemos que llamar para describirlo, bueno, donde judíos, cristianos, musulmanes trabajan juntos para salvar la vida a judíos, cristianos, musulmanes, hindúes, laicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Eh, pero nuestra esencia, nunca señalamos quién es árabe, quién es cristiano, quién es judío. Somos humanos que curamos humanos. Y no hay un mensaje más fuerte que ese, especialmente en el contexto de Jerusalén, de Israel, del Medio Oriente, tan conflictivo, con tanto odio por fuera. Y lo que pasa dentro de Adasa es realmente un espacio de coexistencia, porque lo que nos une es la misión que todos tenemos, desde el familiar que entra hasta el paciente que quiere luchar por sanarse, y nosotros como organización, representado por miles de personas, incluidos miles de personas alrededor del mundo, que forman parte de lo que llamamos el movimiento Adasa. Si Adasa como idea pudiera replicarse en muchos otros espacios, quizás el mundo sería un poco mejor que el que tenemos. Perdón, lo básico, ¿la medicina es la paz en este caso? La medicina une a la gente. La medicina une a la gente. La medicina genera una diplomacia que es la más fuerte del mundo. Porque finalmente hay un juramento que los médicos hacen, que es muy básico y que en realidad en otros lugares del mundo también todos los médicos tienen que tratar a toda la gente. En nuestro contexto, el espacio que se crea en un lugar tan conflictivo se convierte en una historia extraordinaria, que no debería serlo. Para nosotros entrar en los días, yo entro todos los días en el hospital, es el día a día, pero el que viene y lo ve, la madre árabe y la madre judía sentadas una al lado de la otra, cuidando a sus bebés, y aunque no conversarían en ningún otro lugar juntas, en algún momento están ahí y empiezan a hablar, y empiezan a dialogar, y una le pide, por favor, me mirás a mi bebé que tengo que ir un minuto al baño. Esas cosas son historias que generan un diálogo que no sé si va a resolver los problemas del mundo, pero le da un oxígeno que el mundo tanto necesita. Jorge, tanto para vos, para todos los profesionales que estuvieron 2 años poniendo el cuerpo, ¿cómo transitaron esto? ¿Cómo fue la rehabilitación? Y cómo los profesionales lo pudieron vivir. Y creo que deben dejar registro de esto porque realmente esto se contará en un futuro como un, un-
un corte de la historia importante del Estado de Israel. Nosotros no podemos ponerle un punto final a una guerra que todavía no terminó. Y con eso nosotros también, en ese sentido, somos muy cuidadosos eh, en entender que estamos en un momento de una cierta pausa, que ojalá se convierta en una paz duradera y ojalá se convierta en una nueva era donde los acuerdos Abraham y otras cosas nos permitan también generar un nuevo momento donde lo que pasa dentro de Gaza pueda pasar afuera de Adasa también. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos que seguir como hicimos hace 20 años cuando nadie pensaba que realmente algún día pudiera pasar que iban a bombardear y que íbamos a tener que mover cientos de pacientes a un espacio, un refugio antinuclear, hospital de emergencia bajo tierra. Y lo tuvimos que hacer. Seguimos pensando que eso puede pasar, aprendimos lecciones de lo que pasó ahora. La rehabilitación física del resultado de la guerra hasta ahora todavía continúa, es muy larga. La rehabilitación de alguien que perdió músculo, nervio, hueso, se lo reconstruyó, pero hay que reconectar, hay que tener éxito. Ayer me encontré el día de la inauguración, me encontré con uno de los soldados que realmente hizo ya varias operaciones, un trabajo extraordinario, camina, sonríe. Me dijo todavía una parte que no, y ya lleva casi 2 años, una parte que no, todavía no logramos y no sé si lo voy a lograr. Yo le di toda la esperanza de que sí, que pueda contar con eso. Es largo, pero en algún momento va a terminar. Lo que va a llevar mucho tiempo es realmente la rehabilitación mental, la rehabilitación psicológica. Hay la doctora Shiri Ben David, que es la directora general de todo el hospital, de todos los psicólogos de todo el hospital. Ella lo dice muy claro. Ella dice, justamente cuando el conflicto se reduzca, como estamos ahora, es cuando la gente va a poder empezar a sentir lo que le dolía internamente. Y lo estamos viendo. Estamos hablando de por lo menos 500.000 de personas diagnosticadas o en procesos diagnosticadas en postrauma, que es un tema muy complicado que no todos tienen, pero distintos tipos de trauma, como puede ser temas de alimentación, temas de gente que no puede dormir, ansiedad, depresión, son temas que se calcula que hay entre 3 y 4 millones de israelíes. Estamos hablando de un 30-40% de la población del país que sufren de algún tipo de trauma. Le vas a hablar a cualquier persona, incluido el que está hablando, que de repente puede haber ruidos que son triggers, que son disparadores de un momento que si alguien pincha un globo y que ese ruido te genera una conexión, una asociación, es algo muy común en israelí, va a llevar muchos años, la experiencia de estos últimos 2 años es una experiencia muy traumática para todo el país, y en eso inclusive no hay fronteras entre judíos y no judíos, todo israelí pasó por una experiencia muy difícil, y esperemos que finalmente se termine y va a llevar mucho tiempo. Y en eso hay un déficit enorme de falta de psicólogos, falta de clínica, falta de capacidad de tratar a toda esa gente. Y ese va a ser el desafío a nivel médico, va a ser el desafío más grande para los próximos años. Eh, Nosotros hablamos de la experiencia del Holocausto y sobrevivientes del Holocausto siguen viviendo el trauma. Hijos de sobrevivientes del Holocausto siguen llevando adelante el trauma que tienen transmitido los nietos, tercera generación, lo tenemos también. Imagine lo que es pasar esta experiencia aquí en Israel, donde uno se sintió seguro toda la vida de haber pasado por estos últimos 2 años, 7 de octubre, todos los ataques que pasamos. Es una experiencia que va a llevar mucho tiempo y en eso el rol de Adasa en ser otra vez líder en formar, en generar conocimiento en todas las áreas, incluida el área de trauma psicológico, junto con el resto de los hospitales de Israel y todos los equipos que lo hacen, es crítico, es realmente crítico. Quiero despedirte pidiéndote un favor. Claramente vos y todos los profesionales de la DASA y de otros hospitales creo que literalmente han pasado como por un vidrio en el sufrimiento que han tenido por estar en la primera línea durante 2 años de tomar contacto con esto que es tan pero tan duro. Quiero despedirte como sos protagonista, como todos ellos, ¿qué te llevaste de lo que dijo el primer ministro o el presidente de Israel que sintieron como un alivio tal vez?
y hizo bien escuchar esos mensajes que realmente fueron importantes, pero que creo que para ustedes lo son de una manera diferente, Jorge. Creo que lo que fue importante fue recibir, tanto del presidente como el primer ministro, fue recibir el reconocimiento de trabajo que para mí los grandes héroes en este tema son nuestros terapeutas, las enfermeras, los enfermeros, los médicos, los fisioterapeutas, los técnicos en la sala de operación, que hicieron milagros, milagros, para poder realmente salvar vidas como si fuera una fábrica. Suena terrible, pero como si fuera una fábrica. Pero ese fue el volumen que teníamos. Y el reconocimiento que trajeron para la gente en el frente de los hospitales. Uno a veces se olvida que en las guerras, que bueno, la verdad que lamentablemente tenemos la experiencia de una guerra larguísima, en las guerras hay distintos frentes. Está el frente militar, están los soldados, el frente que son nuestros grandes héroes, pero después está la retaguardia, que en la retaguardia los hospitales son la retaguardia que protege a los soldados, que protege a los civiles, que protege a los dañados y que los rearma. En ese sentido, el reconocimiento tanto del presidente y del primer ministro fue importante. Y por otro lado, el reconocimiento especialmente a la familia Gandel de Australia, que realmente hicieron una contribución gigante para que pudiéramos levantar este centro de rehabilitación y a través de ellos un reconocimiento a todos nuestros donantes, incluyendo, y en esto agradecer, sin mencionar nombres para no olvidarme de nadie, pero realmente a nuestros donantes en Argentina, que también han contribuido a que este centro fuera construido y han contribuido a muchísimas otras cosas que Adasa hizo históricamente. Y ese reconocimiento del Estado es un reconocimiento al rol importantísimo que la comunidad judía en el mundo tiene, tuvo y tendrá para seguir protegiendo la existencia del Estado de Israel. A través de reconocer a Adasa y a sus donantes, hizo un reconocimiento que fortalece esa relación y que mantiene a las comunidades judías del mundo en ese lugar tan importante que tienen, para que nadie se olvide. Sí, el soldado en el frente en Gaza o en el Líbano dio su vida, pero cada uno haciendo lo que hace en su lugar, en sus comunidades, ha tenido un rol y se lo seguirá teniendo para que Israel siga existiendo, siga siendo Startup Nation, siga dándonos orgullo por las cosas que hagamos y que podamos, a través de historias como la de Adasa, reconstruir las relaciones con los que dejaron de mirarnos también, que tuvieron críticas y poder, sí, crear esos puentes para la paz, en nuestro caso, a través de la medicina. Me quedo con la retaguardia, me imagino esos 2 pisos que contrarreloj tuvieron que activar, no sé por qué, me imagino que todo el mundo trabajó llevando todo lo que había que llevar para que eso realmente se pueda activar. Ojalá esa imagen la tengas y la podamos mostrar, pero esa es la retaguardia a la que creo que vos te estás refiriendo, ¿no? Así que Exactamente. es ejemplificadora. Jorge, gracias y que nos veamos pronto en Jerusalén y en el Adasa y gracias por este tiempo. Muy bien, Shalom, Letraot, hasta la próxima. Gracias.